favor de acomodarse. Vamos a empezar, mis hermanos. Hermanos, como ustedes saben, la semana pasada empezamos un nuevo estudio que tiene que ver con el tema de consejería. Y la semana pasada, como un recordatorio, comenzamos a ver ciertos aspectos poniendo el énfasis en el que el tema de la consejería no está simplemente reservado para pastores, líderes o personas que ejercen algún cargo en la iglesia. Ahora, tenemos cierta presión cuando miramos afuera, cuando miramos al mundo y vemos expertos, entre comillas, que son los que saben aconsejar, los que saben del tema, y hermanos, lo cual no es real. Hermanos, pues toda persona que tenga la palabra de Dios, toda persona que tenga la palabra de Dios, y en esto quiero ser enfático, que tenga el Espíritu Santo puede a su nivel de conocimiento ayudar a otras personas, exhortarlas, alentarlas, enseñarles conforme a los principios de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esto otra vez, esta es una labor de cada uno de nosotros. Es por eso que la Biblia constantemente nos insta a velar los unos por los otros. Es por eso que la iglesia tiene una importancia fundamental en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros crecemos y velamos los unos por los otros. No vivimos en un mundo egoísta donde solo nosotros estamos y nuestra propia perspectiva es la buena y la correcta. Hermanos, toda persona que tenga la palabra de Dios otra vez y que sea templo del Espíritu Santo está llamada a hacer este trabajo. También hicimos la semana pasada varias preguntas. Hicimos varias preguntas enfocándonos en el hecho de cuál sería la mejor noticia que tú pudieras recibir. ¿Qué es eso que te hace decir, wow, si yo tuviera, si yo fuera, si yo hiciera? Y hay cosas que realmente en nuestro pensamiento muchas veces hemos volado. Hemos dicho, si yo fuera millonario, la iglesia estaría en un mejor lugar, o mi familia, o esto, o el otro. Hemos soñado en esto. Pero la pregunta va más personal. Ahora, las preguntas van más adecuadas a nosotros porque yo puedo soñar con ser millonario, pero al paso que voy, hermanos, me va a faltar vida. Así que comencé tarde para esto. Pero hay cosas que sí son más reales para nosotros. Por ejemplo, ¿por qué te levantas cada mañana? ¿Cuál es la motivación para que tú te levantes todos los días? ¿Qué te mueve y te motiva durante el día? A veces uno dice, no, por mis hijos. A veces me levanto sin fuerzas. Yo les contaba a mis hijas, yo a veces me levantaba sin fuerzas, pero miraba a mis hijas y decía, nada, por mis hijas, es por ellas. ¿Qué te mueve? ¿Qué vale tanto la pena? Y esta es otra pregunta fundamental. ¿Qué vale tanto la pena que estás dispuesto a dedicarle tiempo, talento, energía, dinero y todo lo que tú tengas? ¿Qué vale la pena tanto así? Porque cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que la palabra del Señor, y hay un libro que me encanta, el libro de Eclesiastés, te muestra cuán vana es la vida. Porque muchas veces corremos detrás de muchísimas cosas, dinero, fortuna, prestigio, muchísimas cosas que al final de cuentas no valen la pena. ¿Cuál es la mejor noticia que un ser humano pueda recibir? Esa era la pregunta. Algo tan significativo que hace que todo lo que hagamos vale la pena. Y hermanos, esta debe ser una pregunta real en nosotros. Ya dejándonos de lado el tema de ser millonarios o tener la pareja de tus sueños o cosas así. ¿Qué hace que te levantes todas las mañanas? ¿Qué hace que todo lo que has hecho valga la pena? Y para responder estas interrogantes, hermanos, tuvimos que ver hasta lo más profundo de la condición humana. Para poder entender dónde surge el problema de tantos anhelos que al final de cuentas no te llevan a nada, tuvimos que entender
¿de dónde salen muchas veces las frustraciones? Porque muchas veces vivimos frustrados en este mundo. Muchas veces vivimos con problemas, nos sentimos angustiados. ¿Por qué? Porque las cosas que anhelamos, queremos o hacemos no nos salen bien. Y muchas veces nos sentimos afligidos. Es por eso que vivimos en un mundo donde hoy en día la depresión es el pan diario de cada día. Es más, sería genial que nosotros pudiéramos hablar de la depresión viéndolo desde dentro para afuera. No, la depresión solo los del mundo son los que sufren la depresión. Lastimosamente, no solo los del mundo sufren esto. Hermanos amados, la respuesta que nosotros podemos encontrar es una respuesta radical y está en las Escrituras. Y es por eso que hemos ido de manera ascendente para ver la mala noticia, para después ver la buena noticia, para poder entender por qué el corazón del hombre se inclina para estas cosas. La Biblia dice que nuestro problema radical, nuestro problema principal, la razón fundamental por la que hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas es el pecado. ¿Qué significa esto? Todos somos pecadores, eso dice la Biblia. Y por cuanto todos somos pecadores, lo que nosotros hacemos mejor es pecar. Ese es el diagnóstico de la Biblia. David, hermanos, el rey David lo plasma de una manera genial en el Salmo 51. ¿Por qué? Porque dice, no, es que yo aprendí a hacer, la sociedad me hizo así. Él dice, no, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El versículo 5 del capítulo 51 de Salmos. Lo que David está diciendo aquí es, yo nací con un problema que es fundamental, algo que no puedo, de lo cual no puedo escapar. Algo anda mal en mi ser interior que afecta todo lo exterior. Hermanos, esto tiene implicaciones tremendas. Esto tiene implicaciones tremendas. ¿Por qué? Porque el pecado no solo es algo que está en mí. Según la Biblia, el pecado es parte de mi naturaleza. Yo mismo soy pecado en sí. Y es por eso que dice la palabra del Señor, que todo hombre se inclina al mal. No hay hombre que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ese es el diagnóstico de la palabra. La raza humana, hermanos, indefectiblemente de dónde provengas, del país que tú vengas, si tienes dinero, no tienes dinero, independientemente de cualquier circunstancia externa, eres un pecador. Y este es el diagnóstico de la vida de cada uno de nosotros. El pecado afecta a todo. Afecta a lo que yo pienso, afecta a lo que yo digo, afecta a lo que yo hago. Entonces, hermanos, esto para que nosotros podamos entender esto, es como una enfermedad que ha permeado toda parte de tu cuerpo. Pero toda esa parte de tu cuerpo se refleja también en lo que haces, en lo que dices e incluso en lo que piensas. Ahora, esta parte va a guiar mis apetitos, mis respuestas también hacia la autoridad, va a influir en la toma de decisiones que yo haga. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos hemos arrepentido de decisiones que hemos tomado sin considerar las consecuencias. Ahora, hermanos, la palabra del Señor nos dice que si queremos lidiar con nuestras propias dificultades o nosotros como creyentes queremos ayudar a otros a lidiar con sus problemas, con sus dificultades, debemos corregir la idea de que la perspectiva viene de la sociedad que ha influido en nuestras vidas, sino la perspectiva correcta está en el hecho de que yo soy pecador y todo lo que yo hago, pienso, siento y digo va a venir de pecado. Entonces, para poder entender mejor, hermanos, yo quiero ponerles dos ejemplos. El primero es de una mujer, le vamos a decir María, ustedes pueden ponerle el nombre que gusten. María viene de un hogar muy abusivo. El peor momento del día era cuando su padre llegaba a casa. El único refugio que María tenía era o meterse a su cuarto o salirse de la casa para
no tener contacto con su padre. Ahora, estas experiencias definitivamente tuvieron efectos en María. Ahora María ha crecido, tiene más o menos 30 años y vive su propia vida adulta. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer con ella? Porque ya sabemos cómo está María. ¿Y por qué preguntamos? Porque cuando nos enteramos en el sentido más profundo de María, ahora a los 30 años, estamos viendo el pasado, pero cuando ya vemos a María a los 30 años y examinamos su vida y sus luchas, nos damos cuenta que María no solo tiene un problema con su pasado, sino está lidiando con su propio presente. Ella es una mujer controladora, según las personas que la conocen. Es una mujer que le cuesta convivir con otras personas. Es una mujer que cuando se la ve molesta, hasta su semblante se ve mal, se la ve molesta, se la ve angustiada, agresiva. Entonces, los que la conocen dicen que ella está obsesionada con lo que piensan los demás de ella. Ella siempre está mirando con desconfianza al resto porque piensan que cada vez que una persona está hablando con otra y se callan cuando entra ella, están hablando de ella. Entonces, hermanos, ella en sus palabras usa la crítica, juzga y casi siempre está de mal humor. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando con María? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con María, María dice lo siguiente: María se describe a sí misma como una persona con un profundo dolor. Y lo único que cuenta es de su pasado. Dice, yo tuve un pasado malo, mi padre fue abusivo conmigo. Cuando uno habla con María, María expresa el rechazo que tiene de sus compañeros, incluso de sus propios familiares. Ahora, no se explica por qué los demás la consideran intimidante. Pero hermanos, estamos viendo la María según su perspectiva y según la perspectiva de otros. Siente que nadie la respeta, nadie respeta su opinión. Y otra vez la pregunta, ¿qué deberíamos hacer con María? ¿Qué deberíamos hacer con María? Algo que deberíamos hacer, y sería bueno, sería llorar con ella por el pasado que ella ha tenido, enojarnos por los pecados que han cometido en contra de ella. Pero eso no es suficiente, hermanos. No estamos llamados simplemente a ser empáticos con las personas, sino estamos llamados a preguntarnos por qué María está como está. ¿Son todos los problemas presentes resultado de su pasado? Queda claro que hay algo más profundo en María. Porque definitivamente ella está batallando no solo con los problemas que tuvo en el pasado, los horrores que haya podido pasar en el pasado, sino también está lidiando en el presente con los mismos. Ahora, las Escrituras siempre nos llevan a este punto. La palabra del Señor siempre va a llevar al ser humano a este punto. Si el pecado es parte de nuestra naturaleza, siempre vamos a estar lidiando con historias difíciles en nuestra vida, pero también vamos a estar lidiando con el pecado que distorsiona nuestra realidad en el presente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, y yo me acordaba de un ejemplo. Yo conocí a una pareja, muy, muy linda la pareja, en el exterior. Cuando yo comencé a interiorizarme con ellos, me di cuenta que la pareja no era tan ideal. Y el hombre vivía anhelando otro tipo de mujer. Sin embargo, yo conocí a la esposa. La esposa era una mujer de casa, una mujer de hogar, hacendosa, buena madre, buena esposa. Yo la conocía, pero el hombre vivía súper decepcionado porque no era la mujer que él había soñado. Estaba un poquito gordita. Y parece que ese era su estándar. Él decía, y no tenía, ¿a qué me refiero con esto? No tenía la capacidad de ver todo lo bueno que podía tener en esa mujer.
Así, de la misma manera, hermanos, el ser humano se enfoca en todo lo malo que le ha podido pasar y lo trae al presente, y ese presente no te deja vivir de una manera correcta. Y lastimosamente la Biblia, y digo lastimosamente la Biblia porque la Biblia tiene la solución, pero lastimosamente a veces hacemos oídos sordos. La Biblia, es clara cuando nos dice que es el pecado el que distorsiona todo lo que nosotros podemos ver, y vemos a través de unos lentes que se llaman pecado, y todo lo que nosotros podemos ver simplemente es dolor. Es por eso que la única esperanza para María y para nosotros, para cualquiera de nosotros que esté pasando una situación complicada, es un redentor. Es Cristo. La buena noticia para nosotros no solo fue un anuncio de alguna noticia que salió por ahí que no nos afecta ni nos influye, sino es la noticia de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue efectiva para redimirme de mis pecados, para redimirme de mi condición en la que yo puedo ver simplemente las cosas malas y poder cambiar mi naturaleza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No hay nadie que te ofrezca un cambio de naturaleza. Es más, podrían ofrecértelo, pero nadie que pueda cumplírtelo. Es solo Cristo en la cruz del Calvario, pagando por tus pecados y por los míos. Hermanos, no podemos escapar de nuestra pecaminosidad. Necesitamos más que amor, necesitamos más que aliento, necesitamos más que información y entendimiento de nuestra situación. Necesitamos ser rescatados, necesitamos un redentor que nos salve de nosotros mismos y de nuestra condición. Cualquier cosa que nosotros ofrezcamos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cualquier cosa menos a esto no podría lidiar con nuestro pecado. Es por eso que es importante que nosotros podamos entender esto para poder mostrar el Evangelio, mostrar que en Cristo únicamente las personas pueden tener la solución para aquello que están pasando. Hermanos, les voy a poner otro ejemplo. Otra persona, le iba a poner Juan, pero me acordé que tenemos nuestro pequeño Juan, así que le puse Pedro. Espero que no haya ningún Pedro acá. La historia de Pedro es una historia distinta a la de María. Pedro viene de una familia cristiana. Su padre era anciano y su madre era una mujer comprometida con el ministerio. Pedro se crió en un buen hogar donde la adoración familiar era una experiencia diaria y constante. En cuanto a relaciones, sus padres tenían una relación sólida de matrimonio. Tenían muy buen contacto con Pedro y con sus hermanos. Así que tenían un buen hogar. Si nos damos cuenta, totalmente distinto al hogar que tenía María. Pedro fue a una escuela cristiana y sus padres tenían los recursos suficientes. El Señor había bendecido a su padre y tenían los recursos suficientes como para mandar a su hijo a una buena universidad. Lo cual hace de que Pedro se titule como profesional. Pero hay un problema. Cuando vemos la vida de Pedro, Pedro ha tenido una larga lista de trabajos cortos. ¿Por qué? No aguantaba estar en los trabajos. De alguna manera se sentía superior a los demás. Él decía, nadie sabe lo que yo sé, así que aquí no me aguantan. En lo sentimental se había casado ya 2 veces. Aunque él no había querido tener hijos, él decía, los hijos no son realmente importantes, es más, son como un lastre que cargar, así que no quiero tener hijos. Ahora, Pedro se quejaba de que vivía en un mundo de cretinos, que no tenían tiempo de escuchar, que él no tenía tiempo de escuchar a personas que realmente eran menos capaces que él. Pedro decía que necesitaba ayuda, pero no ayuda de incompetentes, pues él sabía lo que estaba haciendo. Decía que había perdido sus trabajos porque sus jefes se sentían intimidados porque él supiera más del negocio que ellos mismos. Con respecto a las esposas que había tenido, decía que sus esposas eran mujeres débiles emocionalmente e incapaces
de vivir con alguien confiado que lo tiene prácticamente todo resuelto. Esa era la perspectiva de Pedro. Ahora, la pregunta es, ¿la vida presente de Pedro fue influenciada por su pasado? ¿Qué creen? ¿Fue influenciada por su pasado? No, porque los papás tenían... Hermanos, yo les digo que sí. Sí fue influenciada por su pasado. ¿Por qué? Indirectamente, cualquier contacto, y esto quiero poner en claro, o sea, tu pasado no va a definir quién eres hoy. Yo conozco personas que han crecido en la máxima pobreza, pero hoy son personas exitosas, y eso no quiere decir que estén ligados a un pasado. Ahora, ¿cuántas veces hemos hablado nosotros y lo hemos dicho de esta manera? Conozco seguramente ustedes conocen padres malísimos padres, irresponsables, borrachos, alcohólicos, póngale lo que quiera, pero los hijos han crecido así y están preocupados de los padres y aman a sus padres y están pendientes de sus padres. Ahora, ¿cuántos no han conocido a padres súper responsables, así como los padres de Pedro, amorosos, tiernos en un hogar sólido, que han estado pendientes de las necesidades de sus hijos? Pero los hijos al final de cuentas resultaron como Pedro. Un cero a la izquierda, como dice la hermana. ¿Es cierto o no? Hermanos, definitivamente nosotros vamos a tener una influencia de nuestros padres. Por supuesto que sí. Pero hermanos, una vez más, la historia de Pedro no es la historia completa, porque Pedro, en esencia, como cualquier Pedro, como cualquiera de nosotros, está lidiando, está batallando con el mismo Pedro. El pecado, hermanos, y esto quiero que lo entendamos desde este punto de vista. El pecado me hace responder en pecado, no solo al sufrimiento, muchas veces me hace responder en pecado, incluso a la bendición. ¿Sí me dejo entender? Muchas veces el caso de Pedro puede ser el caso de cada uno de nosotros. Haber vivido en un hogar sólido, haber vivido en un hogar donde los padres estaban pendientes y al final de cuentas perderse. Si no, hermanos, miren cómo está el mundo. El muchacho que es inteligente se burla del que es menos inteligente. Aquel que es atleta y es alguien que practica deportes y fuerte, se burla del débil. O sea, hermanos, incluso el pecado, el punto es este, incluso el pecado no me deja ver la bendición que yo puedo tener por una u otra situación. Nuestro problema interno, hermanos, es tan grande que ni siquiera podemos lidiar con la bendición de forma apropiada. Hermanos, es por eso que Pedro, María, tú y yo necesitamos un redentor. Necesitamos a alguien que nos salve de nuestra propia condición y nos cambie la naturaleza y la perspectiva de cómo vemos el mundo, de cómo tenemos esa perspectiva equivocada y distorsionada. El pecado, una vez que ha entrado a este mundo, ha permeado todo. Y como decía David, desde que yo era niño, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, yo fui concebido en pecado. No es que nosotros aprendemos a pecar. Es por eso que no podemos solo ofrecer un sistema, no solo podemos dar un consejo, no podemos lidiar con el pasado. Recordemos que no somos terapeutas, tampoco estamos llamados a contar nuestro testimonio, sino debemos guiarlos al único redentor capaz de cambiar no solo mi situación, no solo tu situación, sino mi propia naturaleza. No simplemente es ponerme una crema para el dolor, sino ir al fondo del problema para que lo que me está molestando, lo que me está doliendo, lo que realmente está afectando toda mi vida, sea cambiado.
Hermanos, solo en Cristo podemos encontrar esto. Él es nuestra única esperanza. Él ha vencido el pecado por nosotros. Él nos ofrece voluntariamente su gracia que transforma nuestro corazón y nuestra vida. Es por eso que Pablo escribe de forma tan directa cuando él dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe, miren que nadie los esté engañando por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y acaba con esta frase, y no según Cristo. Y no según Cristo. La filosofía del mundo, hermanos, es engañosa. ¿Por qué? Porque no puede corregir lo que promete corregir, porque no tiene la capacidad, porque no está centrada en Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dejen de correr tras huecas cosas que no les van a dar solución. Más adelante, en otras clases, vamos a hablar acerca de la psicología, que ahora se ha puesto tan de moda la psicología cristiana. Vamos a ver si la psicología cristiana o la psicología en sí tiene algo que ver con el evangelio o no. Entonces, hermanos, ya que el pecado, ya que la condición del ser humano es nuestro problema, la ayuda, la esperanza verdadera solo se encuentra en Cristo. Solo se encuentra en Él, y cualquier otra respuesta terminará vacía. Y eso es lo que debemos entender. Alguien decía, el pecado es la enfermedad suprema, no puedes escapar de ella ni vencerla por cuenta propia. Mira a tu alrededor y verás la marca del pecado, las marcas del pecado por todo lado. El pecado complica lo que de por sí es complicado, la vida en un mundo caído que no ha sido diseñado por Dios de esta manera, en un mundo caído donde el sufrimiento es el pan diario de cada día, donde la enfermedad es el pan diario de cada día, donde la depresión, la muerte es el problema de cada día. Nosotros debemos buscar la ayuda real. Tenemos la obligación de buscar la ayuda real. Hermanos, el comportamiento no se quita con falsas esperanzas, el mal comportamiento, la naturaleza de la persona de esta manera. Moisés en Génesis 6:5 escribe lo siguiente, mirando cómo en ese tiempo la cultura humana estaba. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ese es el diagnóstico, hermanos, pero no simplemente para la gente que vivió en los primeros años, en los primeros siglos en el mundo, sino es el diagnóstico de toda la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Entonces, hermanos, esta enfermedad suprema llamada pecado es aquella que nos infecta inmediatamente llegamos a este mundo. El pastor Paul Tripp ilustra lo que acabo de decir de una manera genial y se los voy a leer textualmente. Él dice, nuestro primer hijo fue un bebé bastante activo. Se pasaba los días agarrando, aferrándose, escalando a mi esposa como si ella fuera un gimnasio infantil supremo. Luego, a los 8 meses y medio, este pequeñín dio sus primeros pasos. No pasó mucho tiempo antes de que anduviera por la casa a toda velocidad. Él dice, recuerdo pensar que no me parecía natural. Se suponía que no debía estar caminando tan temprano, pero lo estaba haciendo. Cuando un bebé comienza a caminar, necesita una protección adicional contra todo. Un nuevo conjunto de peligros en casa se avecinan. Una forma de proteger a tu hijo, aconseja él, es arrodillarte, mirarlo a los ojos y advertirle sobre ciertos peligros. Lo llevas por la casa señalándole las cosas que debe evitar. Aunque me pareció, dice él, una tremenda pérdida de tiempo a su edad, pero aún así le advertí. Dice,
especialmente sobre los contactos eléctricos de cada habitación. Le dije, no toques esto y jamás le metas algo, podrías matarte. Ahora él cuenta, dice, me miró con una expresión ausente. Un dedo jugaba en su camiseta y el otro iba de viaje a su nariz. Le pregunté si me entendía. Él asintió con la cabeza sin mucha convicción y se dirigió a su siguiente aventura. Ahora él explica, dice, yo estaba seguro de no haber logrado nada con mi hijo, dice. Un par de tardes después yo estaba leyendo en la sala de estar cuando vi de reojo a mi bebé que me estaba mirando. Me miró y luego miró hacia la pared y luego de vuelta a mí y repitió el ciclo varias veces. Cuando le pareció que yo estaba lo suficientemente distraído, se dirigió derecho hacia el contacto de la pared. Justo antes de darle un emocionante primer toque, hizo lo que me dejó sorprendido. Se detuvo. Yo me hago a la idea, el niño ahí dice, se detuvo para ver si yo lo estaba mirando y luego estiró la mano hacia el contacto mientras yo saltaba para rescatarlo. Él dice, esa última mirada me demostró que sí entendió ese pequeño niño el discurso que yo le había dado y que sabía que estaba yendo en contra de mi voluntad, que estaba intentando ocultar su rebeldía y que sin poder explicarlo se sentía atraído por algo claramente prohibido. Hermanos, cuando miramos a este niño, nosotros somos exactamente iguales. Exactamente iguales. No lidiamos con contactos en la pared. Por supuesto que no. Seguramente nos hemos dado ya toques de pequeños. Pero definitivamente esa es la descripción de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, lo que nosotros vemos en esta pequeña ilustración, hermanos, son por lo menos 3 cosas en las cuales deberíamos pensar. Primero, el pecado produce rebeldía. Una vez más, el pecado produce rebeldía. Esto es más que simplemente romper unas cuantas reglas. Es una falla fundamental en el carácter del ser humano. El ser humano por naturaleza es rebelde. No sé cuántos decían, a mí no me nadie. A mí nadie. ¿Cuántos decíamos eso? No es algo que se aprende como vemos. Es algo con lo que uno nace. Es algo con lo que uno nace. El pastor Tripp termina este cuento diciendo lo siguiente: yo no tuve que enseñarle a mi hijo a desear cosas prohibidas, a buscar oportunidades para brincarse la autoridad o a querer tocar el fruto prohibido. No tuvimos que enseñarles. Hermanos, si esta es una situación aislada, miren a sus niños, miren a los hermanitos Gómez. No tenemos niños ya pequeños, pero los niños eran igual, nuestros niños eran igual. Hermanos, yo me acuerdo una vez que mi hija mayor, se le dijo que no tocara, le gustaba comer leche en polvo. Y un día yo me acuerdo, estaba con la boca así llena de leche, las manos llenas de leche, la leche en el suelo, la tapa tirada. Me acuerdo que mi esposa se acercó y le preguntó, ¿quién tocó la leche? Mi hija decía así, las evidencias eran así, hermanos. Nosotros somos igual. Yo hago lo mismo, tú haces lo mismo, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos parqueado? Un ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos parqueado en lugares que sabíamos que no debíamos parquearnos? Y hemos tenido así un papelito bien tierno que nos decía, por tu viveza, no, por tu viveza, tienes 900 coronas de premio. Págalas en cuanto puedas. Si es posible antes de los 8 días. ¿Cuántos? Todos sabemos, ahí hay letreros que dicen prohibido parar de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Pero ¿cuántas veces me ha pasado? Un ratito voy a parar acá, voy a ir.
Y a veces uno llega y dice, pero 5 minutos, 5 minutos. Y a veces no han sido 5 minutos. Y sabemos. O cuántas veces, hermanos, y esto es gracioso, porque cuántas veces hemos sido creativos para obtener papel, ¿cómo se llama? El papel confort gratis. Los hermanos chilenos saben qué es papel confort. Papel higiénico. Papel higiénico. ¿Cuántas veces hemos sido creativos para sacarnos papel higiénico del trabajo? Porque dijimos, si hay tanto, llevaré a la casa. Seguro mi jefe, buena gente, compró para mí también. Entonces, hermanos, la rebeldía, hermanos, con esto quiero ilustrar, de que la rebeldía está presente en nuestro diario vivir. Nos rebelamos en contra de la autoridad, nos rebelamos en contra de aquel que nos diga qué tenemos que hacer. Tengo 2 hijas adolescentes. Les repito 20 veces la misma cosa, no la hacen. Sí, pero ya, ¿por qué me dices tanto si ya la va a hacer? Esa es la respuesta. Hermanos, la rebeldía es la tendencia natural de nuestro egocentrismo, de creernos autónomos y autosuficientes, y esto resulta en una violación habitual de los límites, no solo dados por los hombres, no solo habla de temas de multas de tránsito, sino los límites impuestos por Dios. El Señor ha dejado su palabra y Él ha puesto límites, no para hacernos la vida más pesada, sino para guardarnos en santidad. Él nos ha mostrado cómo debemos andar delante de Él. Y nos ha capacitado, no simplemente nos ha dicho cómo hacerlo. Él ha puesto el ejemplo, pero no solo Él ha dicho, les voy a dar mi ejemplo y hagan como puedan. Nos ha provisto del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y Él mismo ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nos ha provisto, nos ha dado la capacidad de poder hacer las cosas. No fuimos creados para ser autónomos, fuimos diseñados para someternos a Dios cada día y vivir para su gloria. Eso debe ser importante, eso debe ser vital en cada uno de nosotros, poder entender de que ese es el propósito de la creación. Salimos de este diseño a causa del pecado y nuestra vida nunca va a funcionar de la manera que Dios quiere que funcione a menos que nosotros volvamos a este diseño. La independencia, la autosuficiencia, el egocentrismo nos llevan a pensar que nosotros somos nuestro Dios, queriendo gobernar nuestro propio mundo conforme a nuestra propia voluntad. Pero la palabra del Señor nos muestra y nos insta a que nosotros busquemos la voluntad de Dios constantemente. En segundo lugar, la segunda cosa que nosotros podemos ver es que el pecado también produce insensatez. ¿Alguien no entiende qué es insensatez? Necedad. Necedad es un sinónimo. La insensatez o el insensato cree que no hay una perspectiva, no hay una idea, no hay una teoría, no hay una verdad, no hay algo fuera de mi propia opinión. La palabra del Señor, y Pablo lo dice de esta manera, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. El niño de la historia que hemos visto había recibido una advertencia del peligro, pero en su insensatez él creyó ser sabio, más sabio que su papá. Y si el papá no lo hubiese sostenido, no lo hubiese cogido de la mano como lo agarró, las consecuencias hubiesen sido fatales. Fuimos diseñados para recibir la revelación de Dios, depender de las verdades que Él nos ha enseñado en la palabra y aplicar esas verdades en nuestra vida. De otra manera, hermanos, el resultado de todo lo que nosotros vayamos a hacer no tiene ningún sentido. Fuimos creados para basar nuestras interpretaciones, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestro propio ser en su sabiduría. Hermanos, vivir fuera de la voluntad nunca va a funcionar. Cuando David dice en el Salmo 14:1, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Habla de la fundamental insensatez
que el hombre tiene. El mismo hombre cree que es Dios. El insensato dice el necio. Sinónimo, dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Por último, el pecado nos deja incapaces de hacer lo que Dios ha ordenado hacer. Hermanos, esta incapacidad marca toda la situación de las relaciones humanas. No solo que no queramos hacer la voluntad de Dios, sino que no podemos hacer la voluntad de Dios. Pablo lo dice de una manera genial. Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, ¿no nos ha sucedido esto? Que queremos hacer algo y no lo podemos hacer y hacemos todo lo contrario. Pablo continúa, dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, lo que Pablo está diciendo, incluso cuando quiero someterme a la autoridad de Dios y hacerle caso en su sabiduría, termino haciendo lo que está mal. Fallo a pesar de mis mejores intenciones. No es solo que seamos rebeldes, hermanos, e insensatos. El pecado nos deja, no sé si entienden el término cuadriplégicos o cuadraplégicos. Esas personas que no pueden, no tienen movimiento alguno y son prácticamente casi como vegetales. Entonces el pecado nos deja así de manera espiritual. Somos por naturaleza incapaces de hacer lo correcto. Otra vez, ¿qué dice la palabra del Señor? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay uno solo. Ese es el diagnóstico de la palabra. Nosotros, esposos, ¿qué marido podría decir que ha amado a su esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Quién podría decir, yo amo así a mi esposa? ¿O qué persona tiene un amor constante por su prójimo, así como se ama a sí misma? ¿Quién podría decir eso? Yo amo a mi prójimo. Ya nos damos cuenta que cuando hablamos de prójimo, no estamos hablando de aquel que nos cae súper bien, aquel que, wow, súper amable. No. Fallamos en todas estas cosas, incluso cuando queremos hacer lo correcto, porque nuestros músculos morales, nuestra vida están atrofiadas a causa del pecado. Sencillamente no podemos hacer el bien para el cual fuimos creados. Este es uno de los resultados trágicos de esta enfermedad suprema llamada pecado. En resumen, hermanos, necesitamos a Dios, necesitamos ese Redentor que ha sido provisto por el Padre. Aquel que ha pagado por todos nuestros pecados y en la cruz del Calvario ha llevado nuestra culpa para que hoy podamos ser libres. Solo en Él podemos tener esperanza. Y es por eso, hermanos, que esta era la continuación de lo que habíamos visto la semana pasada. Las Escrituras afirman que la transformación personal sucede cuando el corazón es cambiado por la gracia de Dios y la mente es renovada por el Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos a nadie. Es la obra redentora de Cristo. Nosotros no somos más que instrumentos suyos, pero debemos hacer esta labor. Debemos hacer la labor que nos corresponde. Hay un llamado urgente, una urgencia de un Redentor. Hay una urgencia. Así que, hermanos, cada uno de nosotros debemos buscar. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte de aquellos que presenten el Evangelio y que puedan usar la palabra de verdad para poder aconsejar a otros. Y a veces, otra vez voy a volver al principio y con esto termino. A veces pensamos que esto le corresponde al pastor, que le corresponde al hermano tantos, que le corresponde al diácono, que le corresponde al líder o cualquier otra persona, menos a mí. Pero
hermano amado, hermana amada, la palabra del Señor nos dice otra cosa y voy a terminar leyendo esto. Efesios 4, 11 al 16 dice, y él mismo constituyó, cuando dice él mismo se refiere a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora el propósito, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? O sea, Dios ha provisto hombres, Dios ha dotado a hombres para poder enseñar, para poder pastorear, para poder hacer las labores que le ha encomendado, a fin de capacitar, dice, a los santos, dice, para el ministerio, dice, a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, sigue diciendo el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y voy a leer otra vez el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir? Cuerpo, miembros. No todos nuestros miembros funcionan de la misma manera o tienen la misma función. Dice, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la metáfora que refleja el plan de Dios para la iglesia es la metáfora de un cuerpo. Cristo le ha dado a la iglesia líderes no para llevar simplemente ellos la carga ministerial de todo el cuerpo de Cristo, sino para capacitar a cada miembro para participar en la obra de la transformación de Dios para su pueblo. Dice que nosotros estamos creciendo para llegar a la estatura y a la imagen de Cristo. Y estamos siendo capacitados constantemente. Todos los domingos venimos aquí. Durante la semana tenemos 2 reuniones también en las que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el modelo bíblico muestra que no simplemente es una labor de pastores, de líderes, de diáconos, de hombres ungidos, sino es una labor de cada uno de nosotros. Ustedes están siendo capacitados para poder salir y aconsejar a las personas, para aconsejar aquí mismo en base a los principios bíblicos y poder mostrar a un mundo que está necesitado que hay un redentor en el cual pueden tener esperanza, pueden cambiar su naturaleza. Hermano, hermana, reflexiona sobre tu propia vida. Decir que Dios nos ha dado el uno al otro para ayudarnos a madurar, es decir, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Un cuerpo solo crece conforme al crecimiento de cada miembro. Hermanos, miren, tal vez estoy así un poco chueco, pero mis brazos yo creo que tienen el mismo largo, mis piernas también. No hay partes de mi cuerpo que no hayan crecido de la misma manera o uniformemente. Y es la misma manera, ese es el propósito en la iglesia. Nosotros debemos estar dispuestos a poder ofrecer consejería en base a estos principios que nosotros estamos viendo. Amén. Hermanos amados, vamos a dejarlo acá. Vamos a